turned in a near perfect performance here tonight. It seems like everything you said during fight week bared fruit here tonight. Congratulations. I've been telling you guys, man, but everyone thinks, hey, like Roy Jones said, I said, y'all must have forgot. Y'all must have forgot. Esta es la segunda parte de la historia de Israel Adesanya. La primera está en nuestro canal y explica los orígenes que llevaron al nativo de Nigeria a tener un ascenso increíblemente rápido rumbo a la cima de la UFC. En pocas palabras, Israel nació en Nigeria en 1989. Durante su infancia, su familia se mudó a Nueva Zelanda en busca de una mejor educación para sus hijos, pero Israel sería acosado por sus compañeros durante años por causa de su color de piel, y después de pasar su adolescencia bailando y viendo anime, decidió aprender a defenderse a los 18 años, para poder protegerse del acoso que sufría. Esto lo llevó a conocer a Eugene Berman, un entrenador poco conocido en ese momento, pero que ahora ha pasado a ser considerado un genio de las MMA por su gran trabajo con el equipo de City Kickboxing en Nueva Zelanda. Israel tuvo años de competencias en kickboxing antes de hacer el salto a las MMA, donde permanecería invicto desde sus peleas regionales hasta alcanzar el cinturón de la UFC en 2019, con 7 victorias seguidas en solo 20 meses, para concretar uno de los ascensos al título más rápidos y contundentes de la historia de la UFC. Y aquí es donde nos habíamos quedado en nuestra historia, con Israel consiguiendo el cinturón en una gran victoria contra Robert Whittaker y con un 2020 interesante para el nuevo campeón. You wanted Romero for your next fight. Look, I'm a charitable guy sometimes, man. I'm a charitable guy. You know, I mean, he's coming off 3 out of 4 losses, 3 in a row. So they think this is the guy to beat me. So I'm like, all right, this is my charity work for the year. Israel, como cualquier gran estrella de este deporte, es querido por algunos y bastante odiado por otros. Es joven, extrovertido, confiado y con ciertas características de showman que no le agradan a alguna gente. Pero hay un par de cosas que todos debemos agradecer. La primera es la frecuencia con la que pelea. Vivimos en una era en la que los campeones defienden su cinturón una vez al año, y si tenemos suerte tal vez 2. Cada peleador de alto calibre que conozcan probablemente pelea en promedio 1.5 veces al año. Pero Adesanya, de febrero del 2018 a septiembre del 2020, peleó 9 veces. 9 veces en 2 años y medio. Ese es uno de los calendarios más activos del deporte. Es prácticamente una pelea cada 3 o 4 meses. Así que nos caiga bien o mal, debemos estarle agradecidos de que nos da actividad constante y de que su historia está en constante evolución. No está intentando prolongar su reinado, haciendo tiempo o descansando, sino que parece incluso tener prisa por enfrentar a los oponentes más difíciles posibles. Y en este momento de su historia, seleccionó al rival más intimidante de la división, Yoel Romero, y le dio una oportunidad por el título, cuando prácticamente no tenía obligación de hacerlo. Yoel llevaba 2 derrotas seguidas y había perdido 3 de sus últimas 4, pero las peleas habían sido tan cerradas e incluso controversiales que la percepción del público era que Yoel era sin duda el reto más grande en la división para cualquier campeón. Pero aún así, lo que casi cualquier otro campeón hubiera hecho era evitar a Yoel Romero a toda costa, al estilo de Michael Bisping en 2018. Era fácil decir, Yoel no ha ganado una pelea desde 2018, cuando tenga un par de victorias lo puedo enfrentar, pero por el momento no tiene sentido. Eso hubiera sonado lógico, y nadie hubiera podido criticarlo por ahorrarse la pelea con Yoel y esperar a que Paulo Costa se recuperara de una lesión para enfrentarlo. Encima de todo, la UFC ni siquiera quería la pelea entre Romero y Adesanya, porque no parecía tener sentido pelear con un contendiente que venía de 2 derrotas, y ponía en riesgo la pelea contra Costa, que podía ser enorme. Wants to challenge himself against the best. Let's not forget, he fought Yoel Romero when he didn't have to. We didn't want him to fight Yoel Romero. It didn't make sense. It made sense to him because he said everybody thinks he's one of the toughest dudes in the world. I want to fight him. Es una actitud inusual para un campeón, enfrentar a un contendiente que la compañía no quiere que enfrentes y que no puede exigir una oportunidad con sus resultados recientes, y aún así hacerlo, únicamente porque tú lo consideras el rival más peligroso de la división. Muchos campeones han tenido como objetivo desde niños ser campeones y tener el cinturón. Es su posesión más preciada y están en el deporte para eso, lo cual es entendible, pero extrañamente, Israel no lo ve así. This doesn't mean anything. This thing is beautiful, and I told you gold looks good on black skin, but it doesn't mean anything.
For me, it's about the victories, the names you collect, the scalps you take along the way. If I had lost this tonight, God forbid, if I had lost this tonight, I wouldn't care about this. I would have been sad I lost the fight. That's all I care about, is fighting. I just keep doing what I'm doing and my legacy will be cemented in time. Así que Israel iba rumbo a enfrentar al oponente al que todos temían en la división, al que nadie quería enfrentar, y lo estaba haciendo para cumplir su sueño de haber derrotado a los peleadores de mayor calidad posible al final de su carrera. Su objetivo era finalizar a un peleador que nunca había sido noqueado y tener otra actuación espectacular, como la que vimos en Australia solo meses antes. Pero desgraciadamente, esta pelea sería todo menos espectacular. Adesanya venía de haber tenido la mejor pelea del 2019 contra Kelvin Gastelum, y luego un gran knockout contra Robert Whittaker, y Romero venía de 2 guerras espectaculares contra Costa y Whittaker. Pero a pesar de que estos peleadores siempre habían dado emociones, lo que vimos fue una de las peleas menos activas del año. 48 golpes totales conectados por Israel y 40 de Yoel. Probablemente haya asaltos que superen esas cifras por sí solos, así que la decepción del público fue evidente. Vimos a 2 contragolpeadores mirarse fijamente, deseando que el otro cometiera un error para contraatacar. Yoel sabía que el cardio no le alcanzaba para 5 rounds, así que estaba inmóvil, esperando un error de Israel y explotando súbitamente cada par de minutos. Mientras Israel fintaba, conectaba algunas patadas y se alejaba de las explosiones de Yoel. Al final, Israel se llevó una cerrada decisión, 3-2 en las tarjetas de los jueces. Hubo cierta controversia, y hay gente fielmente convencida de que Yoel debió haber ganado, pero la pelea fue tan inactiva y los golpes tan escasos que es difícil de calificar. De los 18 miembros de la prensa que calificaron la pelea, 6 se la dieron a Yoel, 1 dio un empate y 11 a Adesanya. Esta era la primera muestra de adversidad que Israel sentía en su carrera. Antes de eso, todo era brillante: victorias decisivas, premios a la mejor pelea del año, knockouts espectaculares frente a 60,000 espectadores. Todo era un cuento de hadas hasta esta pelea, y por primera vez estaba recibiendo fuertes críticas por su actuación, y había una extraña narrativa de que tal vez no era tan bueno como pensábamos. Tal vez tuvo suerte con Whittaker, tal vez no podía enfrentar tipos tan físicamente fuertes. De entre todas las cosas, Israel fue especialmente ridiculizado sin parar por haber corrido después de un intercambio en la pelea contra Yoel, a pesar de que esto realmente no es tan inusual en peleas de la UFC. Los críticos nunca faltan, y ahora Israel era extrañamente tachado de cobarde y correlón, y el principal propulsor de esa propaganda era su siguiente rival, Paulo Costa. Adesanya is nothing. Adesanya is the most shameful champion I have seen ever. He just run. He's nothing. He's nothing. He's scared. La previa de su siguiente pelea fue inmensa. Había una antipatía evidente entre los peleadores, y mientras Israel estuvo extrañamente callado durante los meses previos a la pelea, el equipo de Costa hizo todo lo posible por promover la pelea con el campeón y desestabilizarlo mentalmente, criticando su pelea pasada en cada oportunidad posible, y yendo tan lejos como para producir un video en el que un doble de Adesanya era mostrado corriendo de Costa, huyendo de la pelea y finalmente siendo aplastado para terminar recibiendo algunas muecas y burlas del brasileño. Hoy en día, el equipo de Costa probablemente daría lo que fuera por no haber hecho ese video, pero eso es adelantarnos a la historia. La pelea fue pactada para el 26 de septiembre del 2020 y se venía calentando desde octubre del 2019, así que los ánimos llegaron bastante elevados, y eso era evidente cada vez que alguno de los peleadores tenía un micrófono enfrente. And Adesanya cannot handle against powerful guys, you know, like Romero, like Joe Jones or me. That's why he's afraid. That's why he's avoid some fights, like against me, like against Joe Jones. He's avoid. Like, he's too emotional, and already I know how that fight's gonna go. I'm gonna sleep that guy. He's a guy that I've had a lot of kickboxing fights. His reach, his arms, when he lets it down, reaches his waist, you know. I'll pick him apart. He's a guy that I'll definitely jab, pick apart, catch him, and then knock him out. La narrativa de la pelea era simple. Teníamos un flaco técnico y táctico contra el increíble Hulk. Un campeón que se había visto mal en su última pelea contra un contendiente que se veía imparable en sus victorias y que parecía poder intimidar e imponer su voluntad sobre cualquier peleador de la división. En retrospectiva, probablemente podamos darnos cuenta de que la previa de la pelea estuvo plagada de emociones, y por lo tanto, las predicciones y expectativas de la pelea también estuvieron plagadas de emociones. Las actuaciones más recientes de cada peleador
parecen ser lo único tomado en cuenta, y de alguna manera pensamos que alguien con 78 peleas de kickboxing y alguien sin una sola y con solo 5 peleas dentro de la UFC tendrían una pelea muy pareja. Pero hubo alguna gente que intentó advertirnos lo que podía venir. It's like fighting Derek Lewis. You know, if he catches you, he's going to knock you out. But if he doesn't catch you, you could probably make him look quite silly with your skills and technique. And I think all three of these guys have got the skills and ability to make Paulo Costa look like a powerlifter, which is really what he is in comparison to these martial artists. Si queremos saber lo que el mundo realmente pronostica para un evento deportivo, es necesario ver los momios en casas de apuesta. Es fácil declarar algo frente a un micrófono o comentar en redes sociales, pero es difícil respaldar tu opinión con tu dinero. Así que, si quieres saber la opinión real del mundo sobre las probabilidades de un evento, es necesario saber quién es el favorito y por cuánto. En este caso, Adesanya abrió como favorito, con un momio de menos 140 y cerró en menos 170, lo cual en español representa una probabilidad de victoria del 63% para Adesanya, lo cual en retrospectiva sigue viéndose bastante bajo, y así lo consideraba un famoso apostador que trabaja con la UFC. I bet more on Israel Adesanya in this fight than I've bet in at least the last 3 years on any fight. It opened at minus 140. I could not believe it because this line should be a minimum of minus 200. Izzy Adesanya, 80 plus professional kickboxing fights, 19 MMA fights. Paulo Costa, only 5 fights in the UFC. 4 of them were knockouts, but he's not a one-shot knockout artist like he appears. In the first knockout, it took 22 significant strikes. In the second finish, it took 43. In the third, it took 45. And in his last finish, it took 75 significant strikes. You're not going to land that against a guy who defends over 65% of opponent's strike and is the best counter puncher and pure striker we have in MMA. Pero aún así, todos éramos presas del momento, y cualquier cosa puede pasar en un deporte tan explosivo. Así que la emoción del momento nos llevó a pensar que esta pelea estaba para cualquiera. Pero quien no pareció dudar en absoluto fue Israel. Pocos días antes de la pelea, publicó un tweet que decía: "Este fin de semana lo haré ver fácil". A simple vista, esto puede parecer presumido o desagradable, pero no creo que lo estemos viendo de la manera correcta. Cada vez que un peleador da una muestra pública de confianza antes de una pelea, está tomando un gran riesgo. Está aceptando que si todo sale bien, su victoria sea ahora considerada aún mejor por haberlo predicho, pero si sale mal, ahora será ridiculizado el doble por haber hablado antes de la pelea. Así que para empezar, esto es una muestra enorme de confianza y un gran riesgo, y al final del día, si el peleador cumple lo que dijo, ¿realmente era un payaso o solo nos avisó la verdad? Es entendible enojarse o burlarse si la confianza de un peleador es injustificada o no se cumple, pero si pasa exactamente lo que dijo, ¿qué se puede decir? Excepto reconocer que no solo tuvo razón, sino que además tuvo los pantalones de anunciarlo antes. Ninguno de nosotros nos pararíamos en público frente a nuestro jefe y le diríamos que este año vamos a ser el mejor empleado de la empresa, que vamos a vender más productos y conseguir más clientes que nadie más, que vamos a romper los récords históricos de la compañía y que lo vamos a hacer ver fácil. No lo haríamos, en parte porque no lo creemos, y en parte porque nos da miedo equivocarnos y quedar como tontos. Pero si alguien tiene el valor de decirlo y luego se hace realidad, ¿qué se le puede reclamar? Probablemente no apostaríamos por nosotros mismos de la misma forma en la que este tipo y la mayoría de los peleadores de élite lo hacen. Y al parecer, este tipo de confianza es un requisito para llegar a la cima de este deporte. Todos los peleadores dicen que van a ganar antes de una pelea. Algunos tienen razón y otros no, pero todos están plenamente convencidos al momento de decirlo. Después de un intenso careo en el que Costa le lanzó un cinturón blanco a Israel para decir que el nigeriano es inexperimentado en Jiu-Jitsu, la pelea llegó, y con ella, la realidad de que la técnica y experiencia pesan más que la determinación y la apariencia. En palabras de Israel, era hora de ver quién era el flaco. La pelea no fue competitiva en absoluto. Ese 63% de probabilidad de victoria en casas de apuesta empezó a verse como un 80% muy rápido. Después del primer round, Costa estaba peleando en una sola pierna. Las patadas bajas lo dejaron con poca movilidad y, más gravemente aún, sin poder apoyarse en su pierna delantera para intentar tirar con fuerza. En el segundo round, Israel conectó una fuerte patada a la cabeza que cortó a Paulo y lo dejó aturdido. Poco después vino un gancho de izquierda al oído que lo derribó, y luego una finalización en el suelo para marcar una de las victorias más dominantes en peleas de campeonato. Si ven las estadísticas oficiales de la pelea,
verán que dice que Paulo conectó 2 golpes a la cabeza en la pelea, pero si la vuelven a ver, es difícil encontrar un solo jab que haya tocado a Adesanya. Y después de meses de tolerar videos de burla, críticas por su estilo de pelea, provocaciones y demás, Israel corrió en círculos alrededor del octágono en respuesta a sus críticos y por fin tuvo la oportunidad de desahogarse. Like Roy Jones said, I said, y'all must have forgot. Y'all must have forgot because of what happened last time. You thought, oh, he's so boring, blah, 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 blah. He tried to pretend he was running, clowning around. So, you know, I was humble tonight. I told you guys in the pre-fight, I'm not a human punching bag. He's only fought human punching bags, guys who just stand there and cover up. And then they just let him tee off on them. You come here. Why you running? Come here. No, here. You just want me to stand there so you can punch me. I'm not stupid, dummy. I told you, he's dumb. I'm smart. I understand this fucking game. This was my 100th win in combat sports. Because everyone said he's a bully. Or he walks people down, this and that, rah. And it's not fucking news to anyone that I've been bullied my whole life, you know? So for me, back then, I didn't really have the skill or the will to be able to fight back, you know what I mean? So when this guy and his little pohachinas were doing what they were doing, I was like, all right, watch this. And now I know what to do. I have the will and I have the skill to take the bite out of the bully. So yeah, that's what I did, you know? So I dedicate this fight to anyone, whether it be at school or at home or even at work if your boss is grinding you. I dedicate this fight to you guys because you have to fight back. You can't just take that all the time. You have to bite back. El brillo había vuelto a la carrera de Adesanya, después del mal sabor de boca que dejó su aburrida pelea de marzo, y el mundo del MMA recibió un recordatorio de que una actuación deslucida no le quita al nigeriano el ser uno de los mejores peleadores libra por libra de la actualidad. Like Roy Jones Jr. said back in 2003, y'all must have forgot just how good Israel Adesanya is, because all you people who jumped off his bandwagon in March, who said that he was a phony, overhyped, that he was all buzz, that he wasn't a good fighter, that he runs, what were you saying on Saturday night when he dismantled, when he outclassed Paulo Costa? He looked great against Robert Whittaker, right? And he didn't look as good against Yoel Romero, but who does, right? Yoel has a way of making people look a little bit less than. But yesterday, he looked as good as he's ever looked in his entire career. I was on ESPN radio before the show on Saturday, and they asked me who's going to win. Give us a prediction. I'm like, I don't really like to make predictions. But you know what? Second round TKO. It's easy. He's not on his level. Costa was not on his level, and I think we were reminded of that. Israel pasó de tener la actuación más decepcionante de su carrera a la más dominante, pero la pelea pareció tan dispareja que levantó dudas con respecto a la actuación de Paulo Costa. Alguna gente interpretó la pelea únicamente como una pésima actuación de Costa, pero esa explicación no parece muy realista. But against Robert Whittaker had a terrible game plan to get lunging in from so far away. So I was like, oh, yeah. Robert Whittaker was shit. And then it was like, against Anderson Silva, it wasn't the busiest fight, right? And I was like, well, you know, Anderson didn't really do much. You know, I feel if he stepped on the gas more, then he could have beaten Israel. And then Yoel Romero didn't do fuck all. I'm like, oh, come on, that fight didn't even happen. But the fact of the matter is, like Barcini, Costa Saturday night, he went out there and he didn't do much either, right? But when a pattern starts to form, you can't sit there and say it's not because he's that good. When the pattern starts to form, it's because, like Costa Saturday night was scared. Yeah. He didn't want to get in the punching range, in the pocket as they call it, because Adesanya was too fast. He was just too fast, and anytime he went near him, he was like, oh, fuck. Yeah. I nearly got my head taken off there. Yeah. So it's easy for me to just stand there in the middle of the octagon and let you dictate the dance. Yeah. Kick the shit out of me. So it's not Israel. It's not his fault that his opponents are scared of him. Sería demasiado inocente pensar que cada vez que Israel gana un combate es porque su rival hizo una mala pelea. Es demasiada coincidencia que la mayoría de sus rivales parecen tener un plan de juego extraño o salirse de su forma de pelear habitual al enfrentarlo. Esto debe tener que ver con el riesgo que sus rivales perciben en cuanto a la habilidad contragolpeadora de Adesanya. The narrative after the fight from the haters and the casuals was, why didn't Paulo do anything? Why didn't Paulo rush? Why didn't Paulo just walk him down? And that's because they've never fought a day. They've never even fucking sparred a day in their life. They don't understand the levels we're playing with. And I said this before the fight. People don't understand this. This is the strategy I'm working with. There's levels to this. Chess, not checkers. Siempre podrá haber excusas para desacreditar los éxitos de un peleador,
Israel es algo controversial por tener actitudes juveniles y ser considerado grosero por algunas personas. Pero esto lleva a algunos aficionados a cometer el error de buscar fallas en un peleador que les parece antipático, con tal de no reconocer que tal vez realmente es uno de los mejores peleadores de nuestra época. Paulo, when he tried to attack and then move away, use intelligent footwork, he'd be like, oh, you're running. I feint and he jumped back. I'm like, you're doing the same exact thing. But they try and use that narrative to discredit you. But I never let it ever. I just know who I am and I know my skill set. So I stay true to my craft. And if that's what you want to call me, Rana de Sanya, well, guess what? I'm running shit into your face like my shin. Y son declaraciones como esta las que dividen un poco a los aficionados. Muchos piensan que una declaración así es divertida, inteligente, interesante, y que en general trae emoción al deporte y nos hace querer sintonizarlo. Otros no lo disfrutan tanto y preferirían que fuera más reservado, que diera respuestas comunes, que jamás generara encabezados y que hiciera una reverencia al final de sus peleas. Pero al fin y al cabo, si Israel viviera así, no estoy seguro de que estarían viendo este video. Adesanya sabe que su forma de ser no es para todos, y a pesar de ser uno de los peleadores más criticados de la compañía, no parece tener problema con esto, e incluso tiene una sugerencia para sus detractores. They need something. Like I said, be like Rob Whittaker. Just be like Rob Whittaker. Just say, I don't like the guy. It'll make you feel better if you just admit you don't like me. You don't need an excuse. You don't need a reason. You don't need something to hold on to. Just be like, I just don't like him. And that's okay. Probablemente ahorre mucha energía decir me cae mal por su personalidad infantil, en vez de decir que Silva estaba demasiado viejo, Gastelum debió haberle ganado, Whittaker atacó sin cuidado, Romero se quedó inmóvil, Costa no hizo nada, y si gana el cinturón de peso semicompleto, su victoria no cuenta porque Jon Jones dejó la categoría. La antipatía se ve muy claramente, y tal vez sea justificada, pero lo que es innegable es que en solo 31 meses en la UFC, Israel había limpiado la división de peso medio, venciendo a casi todos los peleadores importantes de la división, y cuando el contendiente número 1 Robert Whittaker declaró que estaría fuera del octágono durante un tiempo por el nacimiento de su hijo, la UFC vio una oportunidad dorada para que Israel hiciera el esperado salto a peso semicompleto. Izzy is moving up to 205 and going after the belt that Jon Jones just vacated. Una posible pelea entre Israel Adesanya y Jon Jones ha dejado a los aficionados salivando por años. Desde que Israel entró a la UFC, alguna gente lo comparaba con Jones, y ambos peleadores han pasado años retándose, pero por primera vez parece que esa pelea puede realmente estarse acercando. I was like, oh, he's jealous of me because I'm getting all the shine he wishes he has. I'm getting all the attention he wishes he has. So, yeah, it's just that. And same thing. I told you, every fight, what happens, I get better and better every fight. So they were trying to get me early so they can have me on their record books. And when I do great things in the sport, oh, we already beat him. So I'm like, nah, give me time. Let me just work. I'm still working. And, you know, I'm getting better. So now you can just say I'm the best light heavyweight in the world. Adesanya parece querer conseguir el cinturón de peso semicompleto que Jones dejó vacante en 2020, como un reto a Jones y una forma de aumentar el tamaño de la gigante pelea que tendríamos si estos dos se enfrentaran. Pero para concretar sus planes, Israel tendría que pasar por Jan Blachowicz, el veterano polaco que tuvo un enorme resurgimiento en su carrera y que está en una racha de 4 victorias consecutivas, con 3 de ellas por knockout, sobre grandes nombres del deporte, como Luke Rockhold, Corey Anderson y Dominic Reyes. Blachowicz es sin duda el golpeador más fuerte que Adesanya haya enfrentado dentro de la UFC, y tendrá que enfrentarlo en una categoría de peso superior a su categoría natural. Esto puede representar un reto grande para Israel, pero a pesar de la diferencia de tamaño y fuerza, algunos piensan que el neozelandés podría ser demasiado experimentado en combate de pie para el polaco. Jan has to try to mix things up. He's got to wrestle a little bit. I know he's not a great wrestler, but if he has to just stand with Adesanya, he's going to be in trouble. Because as I've said on this show very recently, if you're just standing with Adesanya, you're probably getting beat. Esta es una pelea fascinante, en donde podríamos ver a Israel por primera vez en el suelo, teniendo intercambios de jiu-jitsu, o verlo de pie contra un golpeador que viene de noquear peleadores mucho más grandes que Adesanya. Este difícil escalón en la carrera de Israel es vital para sus planes futuros. What if Jones gets the heavyweight belt? You know, I mean, there's a lot of things that can happen. You might see for the first time in history a 3-peat, someone who's holding all 3 belts
light heavyweight, and middleweight at the same time. And that was just a ski that just go. I was like, I like that idea. So you think it's inevitable that by the time your career is over, you will be considered the greatest of all time? 100%. Estas son aspiraciones gigantes que pueden sonar fantasiosas o improbables, pero es difícil ignorar a alguien que hasta el momento ha cumplido prácticamente todo lo que nos ha dicho. Justo como nos dijo que vencería a Costa y lo haría ver fácil, ahora dice que conseguirá el cinturón de peso semicompleto y después se enfrentará a Jon Jones. Puede parecer un genio si lo logra o un tonto si falla, pero por lo menos tenemos que agradecerle que es lo que todo fanático quiere de un campeón. ¿No les gusta la inactividad de los campeones? Pues Israel pelea cada 4 meses y nunca se ha retirado de un combate. ¿No les gustan las peleas en el suelo? Pues todas sus peleas son de pie y la mayoría acaban por nocaut. ¿Sueñan con ver enfrentamientos entre peleadores de distintas divisiones? Pues este tipo está dispuesto a pelear en 3 categorías diferentes. ¿Les molesta que los peleadores eviten peleas difíciles? Pues este tipo rogó pelear contra Yoel Romero y Paulo Costa. Puede caernos bien o mal, pero como aficionados hay poco más que se le pueda pedir. No está aquí para acumular dinero y tomarse fotos con el cinturón. Está aquí para intentar dejar un legado que sea innegablemente el de uno de los mejores peleadores de la historia. Y en este punto es donde nos encontramos en la apasionante historia de Israel Adesanya. Ha pasado de ser acosado por su color de piel, aprender un deporte de combate a los 18 años, destacar en kickboxing, volverse campeón de la UFC, defender su cinturón 2 veces, recordarnos que las apariencias engañan y después subir 10 kilogramos para enfrentar al campeón de peso semicompleto solo meses después. Israel puede ganar o perder, pero para este punto de su carrera es evidente que no es un peleador común. Solo falta descubrir el nivel que puede alcanzar. ¿Qué tan buena es su defensa de derribos? ¿Puede conseguir 2 cinturones? ¿Puede defenderse si es llevado al suelo? ¿Puede vencer a Jon Jones? Todas estas preguntas serán respondidas antes de que la carrera de Adesanya termine. Y lo mejor de todo es que Israel ama tanto pelear, que no tenemos que esperar.